Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy estamos en nuestra última sesión, la sesión de clausura del curso Modelos Educativos. Esta sesión es una sesión de cierre, pero es más que la formalidad, digamos, del cierre, la concibo yo como la posibilidad que tenemos para compartir, para expresarnos desde lo que tenemos cada uno en particular que comentar frente al curso, frente a esa trayectoria que se realizó desde febrero hasta hoy, hasta la próxima semana inclusive, que es como nuestra fecha ya final de tutorías y de trabajo de acuerdo con el calendario que tenemos, el calendario académico. Entonces, por esa razón he invitado yo a esta sesión en particular a todos los NRCs. Tengo 5 NRCs y aquí no van a estar solamente el 471, el 472 y el 473, que eran los NRCs que manejaba, digamos, en la sesión de los martes, y el 474 y el 475 que trabajábamos en la sesión de los viernes, digamos, como en esa posibilidad de hacer 2 sesiones. Sin embargo, el cierre también se mantiene para las 2 sesiones. Anticipamos en la del viernes 28, creo que era, para hoy, y vamos a mantener la del 25, la del martes 25, por si acaso algunas compañeras no pueden acercarse hoy, para que lo podamos hacer el 25, que es el martes. Bueno, entonces, les quiero agradecer por estar acá y, y como les digo, es una sesión más informal que las otras. De todas maneras, pues las otras también han sido unas sesiones de alguna manera dinámicas y que nos han permitido este fluir de comentarios, pero mmm, digamos desde mi interés particular, acá lo que realmente yo quisiera es es que ustedes evalúen un poco el curso, ¿cierto? Como algo que para mí, como su orientadora en este proceso en particular, pues me interesa sobremanera. Bien, entonces, yo he organizado un poco las diapositivas en el sentido de compartir con ustedes como un recuento un poquito rápido de qué se hizo en esta formación. Entonces, el curso está diseñado, digamos, desde varios ángulos, se puede hacer el abordaje del curso. Uno de ellos, y es el más importante seguramente, la posibilidad que tenemos de reflexionar en torno a lo que hacemos como docentes en nuestras, aquí, ok, en lo que hacemos como docentes en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro trabajo y en nuestro desarrollo particular con cada uno de los cursos que tenemos como docentes, pero también en una mirada muy particular con respecto a la posibilidad que hay para construir eh, en un escenario específico y situado lo que nosotros queremos hacer como maestros. Obviamente estamos inmersos, digamos, en una compleja red de relaciones institucionales, pero también hay posibilidades muy fuertes de desarrollar transformación de particularidades educativas, dependiendo de cómo es el abordaje que estemos desarrollando, qué tipo de teorías o qué tipo de modelos estemos involucrando un poco en ese ejercicio, y esa es la idea del curso en particular. Desde ese entonces contexto general,
el curso se propone y se desarrolló en esa mirada de reflexión frente a ese recorrido crítico que tratamos de realizar desde lo que conocemos nosotros como teorías tradicionales y cuáles esas teorías contemporáneas o modelos transformadores de alguna manera que hemos venido desarrollando en el transcurso de nuestra vida profesional como educadores y que hemos venido incorporando de forma muy propositiva a este curso en particular, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, trabajamos en fortalecer un poco las competencias cognitivas que todos traíamos, a esos presaberes que seguramente pues de alguna manera estuvieron siendo convalidados con lo que ustedes estudiaban, miraban, reflexionaban de los textos que les propusimos en el curso y volver a remozar un poco algunas de estas teorías que seguramente, o enfoques de aprendizaje, ¿cierto? Que también son digamos, como la caja de herramientas que nosotros tenemos en estos modelos de educación tradicional o contemporáneo. Seguimos teniendo esa caja de herramientas importante. Bien, ¿qué otro elemento cognitivo también pudimos fortalecer? El desarrollo de la investigación que es tan interesante acá, ¿cierto? En una maestría, obviamente, pues todos sabemos que hay un componente fundamental en el trabajo de estos niveles ya de educación superior y es el tema de investigación. Entonces, fortalecer esas competencias para nosotros en Uniminuto es supremamente esencial. Eso también se trató de, digamos, de fortalecer, sobre todo en la última etapa. En todas las unidades, por supuesto, hubo un componente fuerte de investigación, pero en la última etapa con el proyecto transformador, para nosotros era muy importante que todos ustedes, digamos, tuvieran la posibilidad de hacer un abordaje muy específico después de haber decantado en ese análisis que hicieron colaborativo con sus compañeros, esa propuesta que merecía, por supuesto, convertirla en un proyecto transformador. Entonces, para nosotros era importante ese fortalecimiento de competencias en investigación, ¿sí? El trabajo que se hace también, por ejemplo, la aplicación, como estamos haciendo de alguna manera investigación aplicada, entonces la aplicación a contextos específicos o a sectores educativos o contextos educativos muy particulares, ¿sí? Entonces, esa competencia también lo trabajamos. En Uniminuto es importante el tema de la praxeología, recuerden ustedes. Acá, entonces, también fortalecimos esa competencia, ¿cierto? Apoyen que la posibilidad de la transformación social no es conocer por conocer un modelo o recordarlo o redimensionarlo o reconfigurarlo, ese modelo educativo o esa teoría de aprendizaje que yo pueda tener, sino igualmente es mirar qué posibilidad tengo yo de hacer una labor de transformador o de transformación social en mi condición de servicio y un poco uniendo esta filosofía de lo praxeológico que en la acción se desarrolla fundamentalmente la transformación de nuestras vidas y lo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Liderando esas acciones de transformación que son tan esenciales en nuestra vida en particular. Bien, ¿qué otra hay aquí? Aquí, qué pena, no la había cambiado. Ahora, el tema actitudinal.
Aquí hubo, digamos, un poco de todo, ¿cierto? El trabajo colaborativo en este semestre en particular, hubo como esos altibajos. Hubo muchos, digamos, en cada curso, o bueno, no fue realmente en todos los cursos, pero efectivamente hubo resistencias por parte de algunos compañeros mmm, para trabajar colaborativamente. Eso es una postura válida. Ellos, digamos, las personas que no quisieron o si no pudieron seguir trabajando colaborativamente, dijeron sus razones, razones que de alguna manera, pues, todos en algún momento de nuestras vidas podemos entender y compartir. Pero lo fundamental acá con este ejercicio era básicamente tratar de fortalecer esa competencia que no es fácil, fácil. Pero entonces el curso también perseguía eso, que pudiéramos trabajar colaborativamente, que pudiéramos resolver nuestros problemas negociando, mirando otros enfoques que también son importantes. La dialogicidad es clave acá, y que yo pudiera, por ejemplo, conocer otra experiencia educativa que me pudiera fortalecer, otra mirada que me pudiera fortalecer. Entonces, nosotros en Uniminuto consideramos muy valioso el hecho de tener la posibilidad de trabajar en equipo. Pero los equipos esencialmente son eso, ¿no? Son personas que nos unimos en torno a un interés común, que seguramente tenemos diferentes maneras de abordar temáticas específicas, tenemos métodos de estudio distintos, tenemos realidades personales que nos afectan, por supuesto, y digamos desde lo académico venimos de formaciones diversas. Eso hace que sea complejo en algunos momentos acoplarnos, pero pues el interés fundamental es ese, que nos acoplemos. Entonces ahí yo digamos, si pudiera decir que no sé cuánto se logró, en algunos grupos se logró muchísimo porque hubo una armonía espectacular que se notaba mucho en los resultados, en las evidencias de los trabajos que ustedes enviaron, pero en otros no tanto. Entonces, ahí como en todo, tenemos, digamos, los matices, que también es clave revisar ahí. Bien. Yo aquí estoy diciendo que se fortaleció ese trabajo colaborativo, ¿cierto? Desde mi óptica, mmm, se motivó para que desarrollaran desde un enfoque teórico muy particular, que cada uno tuviera una postura bien específica, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos puntos coincidentes o esas coordenadas comunes en las que ustedes trabajaran para desarrollar ese ejercicio? Entonces, pues considero yo, como lo acabo de decir, que hay matices en esta parte del trabajo, pero para mí, esencialmente, en un 90% hubo un excelente trabajo colaborativo. Entonces, ahí yo puedo decir efectivamente que esta competencia se fortaleció. Adicionalmente, que es un primer semestre, a ustedes les queda todavía un tiempo pues considerable, no tanto, pero ahí van. ¿Y cuál es el propósito? Es seguir fortaleciendo ese trabajo colaborativo que ustedes seguramente van a seguir desarrollando. Bien, considero igualmente que se conquistó, se logró ese objetivo general, ¿cierto? El objetivo general era estructurar la formación teórica del aprendizaje, promoviendo el reconocimiento y la crítica de contextos educativos diversos. ¿A través de qué? De esa cantidad de enfoques y de teorías que podemos empezar a discernir ya.
O sea, a partir de ahora nosotros podemos decir que tenemos, considero yo, después de este ejercicio de estas 16 semanas, que hemos fortalecido en gran medida todo lo que conocíamos, que hemos conocido otros elementos, otras personas, otros referentes que también para nosotros eran importantes que se conocieran. Adicionalmente, insisto en el tema de investigación, pues eso también fortaleció de manera muy positiva este ejercicio. Se trabajaron, como ya lo sabemos, teorías tradicionales y contemporáneas, y esas teorías tradicionales y contemporáneas nos hacen recordar, por ejemplo, a Kuhn, ¿cierto? Con el tema de los paradigmas. Recordemos un poco que este autor es el que nos habla inicialmente y empieza a desarrollar ese concepto tan interesante para las ciencias sociales, que es el concepto de paradigma. Entonces decimos, según Kuhn, que un paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido de una comunidad de estudiosos con un determinado marco conceptual. Entonces aquí nosotros nos empezamos a linderar seguramente en teorías tradicionales o en teorías contemporáneas. O por qué no, como hemos venido insistiendo, seguramente en nuestras instituciones educativas vamos a encontrar algunos o muchos elementos, como leía yo en esos proyectos transformadores que decían que el PEI estaba formulado bajo un enfoque constructivista, pero realmente lo que se desarrollaba en las aulas era solo conductismo, ¿sí? Entonces ya ese tipo de aseveraciones conducen a que uno interprete como lector o como, sí, como, digamos, sí, como un poco el ejercicio de conocer qué es lo que está diciendo el estudiante o el autor de ese escrito o de ese proyecto en particular, ya el hecho de hacer esa distinción tan importante, pues da cuenta de que hay un conocimiento de cada una de las teorías y que hay un paradigma ahí que está, digamos, un paradigma que está desarrollándose en torno a todo esto. Entonces, por eso a mí me parece tan importante traer a colación un poquito a Kuhn y que estemos entonces sintonizados con ese ejercicio. Entonces, fíjense ustedes que volviendo al tema de los paradigmas, que podemos decir que en educación nosotros podemos, igual en ciencias sociales en general, podemos entender, pero en particular acá en educación, que un paradigma educativo incluye leyes, teorías, aplicaciones educativas y abarca marcos teóricos referenciales, ¿sí? Prácticas educativas, prácticas pedagógicas, que seguramente ustedes en el transcurso de este propósito investigativo que van a tener, seguramente muchos de ustedes van a trabajar investigaciones relacionadas con prácticas educativas transformadoras. Pero esas prácticas educativas o prácticas pedagógicas que ustedes, digamos, desarrollen, estoy haciendo una suposición, una premisa, digamos, para poderla desarrollar más adelante y poder explicar, es que básicamente esas prácticas pedagógicas se nutren de todos estos modelos y todos estos constructos teóricos que ustedes van y empiezan a referenciar, ¿sí? Esos marcos teóricos son los que son sus herramientas de trabajo, son lo que a ustedes les permite alejarse de la doxa, del sentido común, que es importante, por supuesto, pero que para hacer un trabajo serio, un trabajo que se pueda referenciar y que pueda seguir abriendo caminos en este maravilloso mundo de la educación, pues básicamente nosotros lo que hacemos es agarrarnos de esos conceptos que han desarrollado nuestros teóricos y que nosotros podemos empezar a utilizar
con un paradigma específico que, como les digo, como menciona la diapositiva, está un poco inmerso en eso, en aplicaciones educativas que abarcan modelos teóricos referenciales. ¿Sí? Sí, entonces todo eso nos sirve obviamente para trabajar e investigar problemas relativos al mundo o al fenómeno educativo. Sí, problemas obviamente que nunca van a terminar. Seguramente ustedes encuentran que en las bibliotecas, en las universidades o bueno, en el mundo académico en general, la educación es algo absolutamente estudiado, pero así de rico es y de diverso que seguramente vamos a encontrar un resquicio que no se ha indagado. Cuando ustedes empiecen a hacer su estado del arte o su estado de la cuestión del tema en particular que van a trabajar, desde una perspectiva o desde un enfoque teórico que quieran asumir, seguramente van a encontrar que hay un espacio, una vacancia investigativa donde ustedes pueden aportar muchísimo y eso es lo esencial, empezar a mirar la famosa pregunta de investigación que a veces decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer? Entonces, aquí tenemos algunos paradigmas educativos. Recordemos entonces que esto es un poco lo que vimos en el transcurso de nuestras sesiones, el conductismo, el cognitivo, el ambientalista, el constructivista, el crítico social, el positivista, el interpretativo. O sea, nosotros podemos pararnos sobre cualquiera de estos paradigmas educativos y trabajar un problema de investigación. Claro que tenemos que tener esa capacidad para entender que ese problema de investigación lo podemos desarrollar mucho mejor con un tipo de paradigma que escojamos, con una teoría en particular que podamos escoger. ¿Por qué? Porque nos da más herramientas para poderlo abordar y su abordaje seguramente da muchos mejores resultados. Abre muchas preguntas que después puedo empezar digamos, a abordar en el sentido de que abre otros caminos para poder investigar, ¿cierto? Otras temáticas, es decir, la idea de una investigación es esa, de alguna manera, es que nos quede un poco esos ejercicios para investigar. Entonces íbamos acá en esta diapositiva y aquí obviamente mostramos algunos de esos maestros que nos acompañaron en el transcurso de estas 16 semanas, ¿cierto? Aquí están entonces los representantes del conductismo y aquí tenemos a estas personas que no solamente representan el constructivismo, sino que ahí vemos a Freire, que a propósito, la semana entrante hay una muy bonita invitación, que no sé si la conocen, sobre Freire, que estamos en el cumpleaños 100 del nacimiento. Entonces, muy interesante que puedan asistir a esa reunión. Bien, entonces aquí tenemos el constructivismo, en la teoría humanista, crítica social, en fin, aquí tenemos también, por supuesto, Piaget, aquí está todo ese combo de personajes. Pienso yo que se generaron igualmente vínculos de trabajo y de amistad, esos vínculos que van a perdurar por mucho tiempo, seguramente, eso es lo deseable, ¿cierto? Que nos conozcamos acá y hagamos una fuerte red académica, pero también una fuerte red de amigos, ¿cierto? Eso es lo interesante de cualquier proceso académico, educativo, donde nosotros estemos, que podamos conocer otras personas para empezar ya a desarrollar otro tipo de trabajos con estas personas, ¿cierto? Que nos fortalezcan a cada cual. Y esta es una que no se ve nada, pero bueno, yo esto de todas maneras se los voy a colocar en el aula para que ustedes tengan esta presentación y ahí lo pueden ampliar un poquito, ¿cierto? Entonces, ya hablé mucho, maestros, ahorita sí quiero escucharlos, los que quieran hacer un comentario en particular,
algún tema que quieran tocar específicamente sobre el curso, que sea para nosotros importante tenerlo en cuenta. El curso entra, como siempre, a revisión. Se tiene que mejorar, ajustar algunas rúbricas, por ejemplo, considero yo, algunos temas específicos ya digamos, de organización del curso como tal. Eso lo trabajamos, pero para mí es muy importante llevarle a Tatiana, que es mi líder en este curso, las observaciones que los estudiantes tengan o cualquier observación en general que ustedes quieran realizar. Este es el espacio para hacerlo. Entonces, bienvenidos todos a conversar. Hay una manito levantada, Adriana, después va del Jair. Listo, dale. Dale, Adriana. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches también a mis compañeros. Yo quiero darle las gracias porque el curso se manejó de muy buena manera. Considero que la retroalimentación que nos hacía en los encuentros era muy bueno, muy claro. A mí me quedaba muy claro lo que nos pedía, lo que solicitaba. Personalmente siento que me devolvió a muchas de las cosas que veía en mi pregrado, que ya pues fue hace ratico, hace 3 años. Entonces a veces uno en su quehacer diario pierde mucho. Por ejemplo, yo soy directora de un hogar infantil del ICBF, ¿cierto? Pero las profes están mucho más familiarizadas con todos los términos pedagógicos, porque uno va dejando eso de un lado y se vuelve muy administrativo. Entonces, volver a vivirlo, volver a leer, volver a recordar y a refrescar como esos conocimientos que había dejado un poquito allá como guardaditos, para mí fue una experiencia muy bonita. Entonces, yo quiero darle muchas gracias, profe, de verdad que fue un curso muy enriquecedor para mí y pues espero que en este caminito de estos 2 añitos nos volvamos a encontrar. Gracias, Adriana, por tus comentarios. Muchas gracias. Del Jair, ¿cómo estás, Del Jair? Hola, muy buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Primero saludar a todos los compañeros. Bueno, sí tengo algunos aportecitos. Primero agradecerle el compromiso y dedicación para cada uno de nosotros, me imagino yo, porque las respuestas, cuando uno le preguntaba cualquier cosa, las respuestas siempre eran muy oportunas, muy efectivas y muy fáciles de entender, como decía la compañera anteriormente, ¿cierto? Bueno, yo no soy docente de formación, me he hecho a poquito. Y esta parte, pues yo sí había leído sobre las teorías, tanto tradicionales como contemporáneas, pero pues lógicamente ya ahondar un poco más mejora los procesos tanto formativos como educativos, ¿cierto? Y yo soy de las personas que como que busca aprendizaje significativo y pues el aprendizaje que yo obtuve siempre trato como de llevarlo a la práctica. Entonces, para mí fue fundamental, aunque ya había leído de teorías y todo eso, nunca había ahondado, de hecho nunca había leído sobre las bases biológicas del aprendizaje y me parece muy importante este tema porque en muchas ocasiones los profesores como que no vamos más allá de muchos profesores, no estoy generalizando, dentro de los que yo me incluyo, que yo no de pronto no miraba las situaciones particulares de estudiantes. Entonces como que esto me hizo reflexionar, decir, bueno, yo además de valorar y conocer su trabajo en el aula de clase, debo mirar cosas más allá, por ejemplo, el contexto personal y social en el que se desarrolla
el niño o niña o el adolescente. Entonces, esa parte me ayudó mucho para entender este tipo de cosas. Yo tengo un proyecto de vida y Dios permita que se me conceda, y es ser coordinador académico. Y allí en lo de las teorías de procesamiento de la información y las inteligencias múltiples me permitirían cómo fortalecer los procesos directivos y administrativos de la institución educativa, ¿cierto? Entonces, eso me va a servir mucho en el proyecto de vida que tengo. Una recomendación, yo pensaría que no tanto para modelos educativos, sino como en otros cursos, de pronto es el material de lectura y de consulta. De pronto vi material como muy viejito, ¿sí? Entonces, y como nosotros no estamos bien duchos, no generalizo, pero en mi caso, por ejemplo, yo no sé dónde buscar tanta información tan buena como la que se tiene, pero más actualizada. Entonces, como que, ¿a dónde voy? Pero si de pronto pueden fortalecer ese aspecto de material de consulta y de lectura más actualizado, sería potencializar los aprendizajes y los nuevos estudios que se han realizado. Yo pienso que es todo, profe. Muchas gracias a usted y a los compañeros y compañeras, especialmente a Ana Milena, Sandra, y ahora que estoy trabajando con Talía, por el trabajo colaborativo. Me parece muy bien y muy bueno el aprendizaje que ellas me dejaron. Gracias, profe. Del Yair, no, a ti muchas gracias, excelente la apreciación que das y la recomendación. Claro que sí, yo paso este dato a la doctora Viviana, nuestra directora de la maestría, para que ella con su equipo revise todos los cursos. Digamos que acá cómo se ha manejado el tema, tenemos, ustedes saben, un profesor líder y un profesor tutor. Entonces, el profesor líder es el que nos convoca a todos, pero igualmente es un trabajo bonito, colaborativo, agradable, donde simplemente es la figura del profesor líder, pero todos somos acá como compañeros. Entonces, efectivamente, a través de la jefe Vivi le voy a pasar esta información para que revise los materiales y claro que sí, importantísimo que no tengan, digamos, algunas, por ejemplo, si podemos fortalecer con investigaciones que no sean más de 2, 3, 5 años como máximo, ¿cierto? Para poder tener como un referente actualizado. Gracias, Yael, de nuevo. Santiago, ¿cómo estás, Santiago? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, Santiago, buenas noches. Sí. Perfecto, dale. Bueno, no, pues principalmente agradecer. Fue pues una experiencia diferente. Lo mencionaba en la primera sesión. Creo que lo más importante es la parte de la disciplina y creo que a través de cómo se estableció, cómo se estructuró este curso, creo que fue una excelente forma de hacerlo. Con respecto a la parte del trabajo de equipos, creo que aquí todos al principio tiramos una moneda al aire. En el caso mío me fue excelentemente bien con mis compañeras, hubo una conexión, trabajamos muy bien, entonces agradecerle también a ellas. Y la docente, me gustó mucho la parte como organizó el curso, cómo siempre estaba pendiente, no nos faltaba su mensaje de bienvenida de cada semana y despedida de la misma. Eso me pareció muy importante. Cuando había cualquier duda, inquietud, la respuesta era inmediata. Y diría que una de las cosas que más me gustó, eh, más por mis horarios, es que desde el principio nosotros teníamos claro cuándo nos íbamos a reunir.
no sé si debo mencionarlo, pero en las otras materias, en algún momento decían, ok, nos vamos a reunir mañana o nos vamos a reunir esta noche. Entonces era muy complicado para los que tenemos diferentes actividades, y me gustó mucho que desde el principio todo estaba muy claro. Y no, profe, muchísimas gracias, compañeros, y bueno, nos vemos en siguientes cursos. Gracias, Santiago. Tu aporte, como el de Yair, el de Luis Fernando, el de Harlem. Estoy leyendo aquí nombres: Adriana, Anabel, increíble. Es decir, Edna, aquí está Andrés también. Todos los compañeros, Fabián, Giovanni, Francisco, bueno, todos. De verdad que en cada uno de esos trabajos, para mí, estoy diciendo como en general, la retroalimentación que yo podía hacer para mí, mi retroalimentación, no la que les daba a ustedes, porque la que les daba a ustedes pues era muy académica, pero la mía sí era un poco el fortalecimiento y el crecimiento desde esa perspectiva de cómo iban escribiendo, de cómo iban organizando como sus ideas y cuál era el producto final. Ese entregable final se notaba mucho más cualificado en muchísimos casos, ¿cierto? A los que mencioné, me disculpan a los que no menciono, pero es que no puedo llegar hasta el final. Nelly, Nubia Amparo por acá está, bueno, todos los que están por acá. Gracias, Santiago, entonces, por esa intervención. Y vamos con Luis Fernando García. Hola, Luis Fernando. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, un comentario en relación a lo enriquecedor, desde luego que fue pues todo este proceso, ¿sí? Y más allá de lo que se llega a adquirir en todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con este ámbito investigativo que desde luego todos estamos fortaleciendo, es la forma de ponerlo en práctica, ¿verdad? La forma de transmitirlo, teniendo en cuenta pues cómo lo desarrollamos con nuestros grupos desde el aula. ¿M? Entonces, ¿de qué manera nosotros aplicamos todo esto a nuestros conceptos, más allá de que llevemos aquí un proceso netamente académico? Eso es algo que traigo aquí a colación y que desde luego me parece muy interesante, precisamente porque a eso es a lo que uno va también, ¿no? Debido al grado de complejidad de, como bien lo nombraba la compañera inicialmente, del pregrado al posgrado, y pues de qué manera entonces nosotros aplicamos eso con nuestros estudiantes en el aula. Eso es lo importante. Que se vuelva algo de nuestro día a día y que desde luego se vuelva algo para transformar. Y por otra parte, pues el trabajo colaborativo, que también lo resalto de manera muy positiva con los compañeros, porque creo que eso también aportó bastante. Y pues ese orden y ese direccionamiento en entregar y en hacer un trabajo y un análisis bastante detallado de lo que se pidió, pienso que también fue algo muy productivo. No queda más pues que agradecer y resaltar todo este proceso de manera positiva, profe. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues mira, Santiago también y del Jair también y tú también has dicho que ha sido muy enriquecedor el trabajo colaborativo. Yo considero que sí, que en el día a día nos damos cuenta que efectivamente para nosotros, seres humanos, sujetos sociales, en fin, transformadores, como queramos llamar, es esencial ser gregario, digamos, sí, compartir aspectos importantes. Vamos a hablar con Harlem ahora, a ver qué nos cuenta Harlem. Hola, Harlem. Buenas noches, profesora Mónica, compañeros. Pues, digamos, yo quiero retroalimentar varios aspectos, pero no demorarme mucho y ser concreto. Digamos, en cuanto a las actividades del proceso formativo, me parecieron muy chéveres, muy interesantes, bastante acertadas. Se podía combinar, pues, la lectura crítica, el diálogo de saberes, hacer una comprensión con objetos más contemporáneos para el trabajo de la pedagogía. Digamos, para mí, este caso me parece chévere porque este curso es como lo mismo que yo trabajo como profesor en la normal, pero entonces me permitió pues como repensarme varias cosas, pensar en otro tipo de actividades, recordar algunas que intenté iniciar y nunca pude concretar, pero entonces me parece que el espacio era bastante bien articulado entre la reflexión teórica,
la lectura de la realidad concreta y la construcción creativa de uno como maestro. Sobre los textos, al contrario del compañero, hay una cosa que sí me gustaría y me parecería importante, que es importante retomar algunos autores clásicos y sus obras originales, porque en algunos casos leímos a algunos intérpretes y esos intérpretes hacían un poquito la desviación del texto original. Entonces, en esta parte sí sería importante que se retomen algunos textos de los propios autores para poder hacer una lectura un poco más genuina y no tan recontextualizada. La otra parte que me pareció muy chévere, que la universidad no ha perdido ese enfoque dialógico, entonces en los espacios de trabajo colaborativo fue muy interesante, fue muy chévere contrastar ideas, verificar por dónde habían rutas, aprovechar los potenciales con las compañeras, fue realmente muy, muy chévere y pues lograr como esas metas que nos colocábamos de intentar hacer auténticos los trabajos, de que cada uno pusiera su granito de arena, de hacer ese contraste profesional tan chévere y ver como realidades tan distintas, pero al nivel como tan cercanas. Eso me pareció muy interesante de este proceso. Sobre el trabajo de la profe Mónica, agradecerle porque fue una maestra bastante sincera, cercana, que a pesar de que al principio nosotros cambiamos un montón las normas de juego con los encuentros con los grupos, hizo una excelente adecuación de los espacios y eso permitió pues como estar todos en los encuentros y que no fueran pues como tantos compañeros y pues la verdad yo ese día yo dije pues la verdad muy, muy chévere la profe porque pues con el nivel de trabajo ustedes en la maestría es algo difícil poder construir un buen cronograma de trabajo y adecuarlo y siempre la profesora pensó en nosotros y nos cambió horarios y siempre hizo lo mejor. Entonces en esa parte me parece muy chévere porque la profe siempre fue muy humana y muy cercana. Y bueno, ya no hablo más. Gracias a todos por escucharme y por haber participado en este proceso, porque pues para mí fue muy, muy bonito. La verdad, yo siempre he sido muy desconfiado de la educación virtual a distancia, pues esta experiencia me cambió un poquito el panorama. Gracias. Gracias, Harlem. Muchas gracias también a ti por estar siempre ahí pendiente. Eh, digamos, siempre estuviste en nuestras sesiones y eso es clave. Pues, digamos, algunos no pueden asistir pues por sus múltiples ocupaciones y por eso se graban estas sesiones, pero también es muy rico encontrar a la gente acá en este espacio sincrónicamente para que podamos conversar y un poco charlar sobre algunas cosas que a todos nos preocupan, ¿cierto? Sobre los textos, me parece muy valioso tu comentario y por supuesto entonces revisaremos cuál colocamos ahí. Bien, yo tenía acá, bueno, ya Santiago, porfa, baja la mano a no ser que quieras decir algo más, igual Luis Fernando, Andrés Bermeo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, profesora, compañeros. Pues la verdad, profe, en medio de mi país, Colombia, la verdad, esto ha sido un oxígeno, poder estar, interactuar con la universidad un minuto y pues agradecerle a usted, profe, la paciencia, el amor, la vocación. Yo creo que son más las cosas que nos han aportado que de pronto alguna falencia, lo que comentó un compañero en el tema de la bibliografía, ¿sí? Hay alguna bibliografía que es importante de pronto actualizarse. Yo creo que está más en el actualizar documentos, pero profe, la verdad muy contento de que pues usted siempre ha estado pendiente, usted pues siempre se comunica con los estudiantes, siempre hay ese apoyo y eso es lo importante es ese contacto con nuestros profesores, con nuestros docentes que son nuestro modelo y eso es lo más valioso, profe, agradecerle la verdad a usted, que Dios la continúe bendiciendo y que pues continúe así con esa vocación, ese amor porque nosotros seamos grandes personas y lo mejor de sí lo podamos dar en la educación. Solamente felicitarla y igual a la coordinadora del programa. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, Andrés. Andrés también fue un proceso ahí como al comienzo no tenía grupo, ¿cierto, Andrés? Y finalmente se logró palmar muy bien con el otro compañero. Sí, fue muy interesante ese ejercicio de ustedes. Eso me gustó bastante. Bien. Ahora Jenny Carela, nuestra segunda mujer que va a hablar acá.
Hola, Jenny. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a todos por permitirnos compartir este espacio, ¿no? Pues las cosas que por mejorar o de pronto que hubieron falencias, yo creo que se superaron en el momento. Una de ellas era pues las reuniones, es decir, organizarlas antes pues de entregar el trabajo y que primero se dieran las orientaciones precisas para nosotros desarrollar el trabajo. Hacer ese cambio fue positivo porque teníamos mayor claridad al desarrollar el trabajo. Quiero felicitarla por la buena orientación que nos dio en el trabajo en equipo, aunque tuvimos al principio pues un tropiezo, pero hizo bien como ese diálogo y esa comunicación con los compañeros y funcionó muy bien. Agradecerle al grupo, a mis dos compañeros, a Luis y a Michael, porque pues logramos hacer los trabajos y sobre todo entablar una amistad, que eso fue lo más importante. Por otro lado, pues el trabajo colaborativo es un aporte significativo porque nos ayuda a ampliar un poquito más el conocimiento, a tener más confianza, ¿cierto?, entre nosotros y tener esos espacios de diálogo, de aprendizaje. Y por otro lado, pues felicitarlo por la ruta de aprendizaje, es decir, los trabajos llevaban una ruta. Primero el concepto, extraer los datos, analizar, interpretar y por último proponer, que son las tres competencias que nosotros como docentes debemos tener para que nuestros estudiantes también las obtengan. Entonces me pareció muy interesante porque la universidad nos lleva a esas competencias: interpretar, argumentar y proponer. Entonces, de verdad, muy agradecida y pues muy contenta por este primer semestre. Muchas gracias. Jenny, muchísimas gracias por ese comentario. Y sí, como tú dices, es un primer semestre que seguramente, no solamente en este curso, sino en los otros, pues fue de alguna manera positivo para todos ustedes. En el chat han escrito dos personas, creo. Está Edna, que con Edna tuvimos un tema interesante. Creo que fue con Edna, ¿cierto? No sé, tú me confirmas, Edna. Revisé algo, ella me hizo una observación frente a una nota en un criterio de evaluación, y como estábamos aprendiendo todos, era norma APA, y como estábamos aprendiendo todos esta séptima versión, ella tenía razón en algunos aspectos. Fue muy interesante. Igual aquí también escribe Wilmer, que agradece a todo el equipo. Sí, fue efectivamente un curso bonito, en el sentido de que todos aprendimos, por ejemplo, muchas cosas. Como les digo, porque yo tenía esa falencia en las nuevas. Hay que cacharrearle, como decimos coloquialmente, ¿no? A la nueva versión de la norma. Y sí, ahí hay cositas que entre todos sí fuimos ajustando en este proceso que pasamos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Por mi parte, agradecerles a todos, reconocerles el esfuerzo. Mm, digamos, sé que es un cambio fuerte el de la maestría, cuando ojalá piensen en una ruta posterior de fortalecimiento de sus aprendizajes, trabajar en el doctorado, mírenlo así, es un poquito más fuerte, mucho más fuerte, la cantidad de lecturas que hay que hacer, la cantidad de lo que tú decías, esas competencias, Jenny, de documentarse, de poder argumentar y de poder proponer. Ahí es donde empezamos también a fortalecer eso de una manera bastante interesante, ¿no? Propositiva. Y eso es lo que espera el país de nosotros realmente. Fíjense que en esta situación
digamos, dolorosa que estamos atravesando. La academia tiene mucho que decir, la academia tiene muchas cosas que proponer al país. Entonces, nuestro compromiso no es de un ratico, nuestro compromiso en un país como el nuestro, tan desigual y tan complejo en tantos aspectos, pues nosotros los docentes tenemos mucho que dar. Y la universidad en particular tiene mucho que ofrecer, ¿cierto? En todo este ejercicio de construcción de ciudadanía, de construcción de país, desde la diferencia, que también, eso es lo rico también de este país, ¿no? La cantidad de realidades y de narrativas que podemos encontrar en cada uno de estos escenarios en los que vivimos. Motivos para hacer investigación incontables, es decir, muchísimos. Entonces, pues ya, esa es, digamos, este es el cierre. Quería comentarles ya, si pues me permiten, si no hay nadie por ahí que quiera, porque Jenny ya creo que habló, pero sigue con la mano levantada. El resto creo que ya no hay más. Voy a mirar un poquito en el chat a ver qué hay. Ah, sí era Edna, claro que sí. Bien, el caso es el siguiente. La próxima semana, entonces, yo este fin de semana, el domingo, acuérdense que yo debo hacer alguna evaluación del formato ese que está mal diligenciado, que se nos dañó, el de coevaluación y heteroevaluación. Entonces, el domingo, a más tardarles paso, ustedes ven los puntos adicionales. Ese como es un bonus, recuerdan ustedes, ¿no? Es un bonus, entonces les sube una décima o media décima, bueno, yo no sé, ahí miramos entonces cuánto es que les va a subir. El caso es que ustedes van a ver las notas porque en la parte inicial de la plataforma, cuando entran al curso, en la parte de abajo, ya terminando, dice fechas importantes. Entonces ahí está cuando ustedes van a ver las notas cargadas en Génesis y todo ese asunto. ¿Qué sucede? Que cualquier inquietud que ustedes tengan, estamos a tiempo como para revisar, ¿cierto? Entonces, que no les pareció, que sí les pareció, bueno, lo que ustedes consideren que con relación a su nota, ahí está entonces la posibilidad de conversar. La próxima semana, chicos. Entonces, hasta la próxima semana yo tengo tiempo para hacer eso, pues porque debo subir las notas a Génesis y ahí ya tendríamos que, o sea, es muy complejo. Después ustedes saben más que yo, por supuesto, que cuando ya se sube a un sistema, ya la posibilidad de cambiar y esto, pues se nos vuelve más difícil. Entonces, tenemos la próxima semana, como les digo, para hacer esa revisión. De nuevo, pues, reitero, un poco cansona y eso, pero bueno, agradecerles, que es una consideración que siempre hago, que con ustedes aprendo bastante. Para mí es vital, de vitalidad y de vital de vida, realmente trabajar con los estudiantes. Para mí es muy constructivo, y independientemente de que estemos alejados yo los siento bastante cercanos a todos. Entonces, para mí sí la virtualidad pues es un medio valioso y es un medio que pondero y que valoro muchísimo. Entonces, eso sería desearles que tengan un descanso en el tiempo, en este tiempo que vamos a estas semanitas de descanso antes de que ingresen de nuevo por allá en julio o agosto, y que estén muy bien con sus familias. Ojalá que todo en sus casas esté perfecto. Bueno, si no es perfecto, sí que todos podamos estar bien. Es lo que deseo digamos, desde mi corazón, ¿no? A todos ustedes. Un abrazo a todos. Ya por aquí también, Nubia, para ti, gracias también.
por todo el conocimiento, por todo el trabajo que se hizo. Y un abrazo a todos entonces. Si alguien quiere decir algo más y si no, terminaríamos la sesión. Muchas gracias a todos, Adriana y Andrés y todos los demás. Un abrazo entonces. Voy a subir esta grabación. Y ya entonces detengo la grabación y